Me da gusto encontrarme en conocido restaurante de la Ciudad de México con Manuel Espino. Le agradezco, Manuel, la confianza para hablar sin censura. Con mucho gusto, Vicente, a la orden. ¿Por dónde le entramos? Pues por donde sea más fácil, directo. Bueno, ¿cómo ve esta oposición de la que formaste parte, Manuel, y que hoy está eh, sin brújula, moralmente derrotada, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador? Bueno, yo no pertenecía a esta oposición. Esta es una oposición abstrusa, o sea, nadie la entiende. Yo milité en una oposición que era seria, responsable, congruente. Y alguna vez, después de mucho esfuerzo, dejamos de ser oposición, pero ya en la tarea de gobierno, pues se cometieron tantos errores que ese partido volvió a ser una oposición, pero una oposición verdaderamente lamentable, sin propuestas, sin contundencia en sus planteamientos, con liderazgos extraviados, con muchos líderes corruptos que han producido alcaldes, gobernadores vinculados a casos de corrupción. Tremendo, todos no, me deslindo totalmente de esa oposición de hoy, además aliada parcialmente con el que fue siempre nuestro opositor permanente, el PRI, y contra un adversario que nunca reconoció los méritos de aquella entonces congruente oposición. Entonces, no, esto que hoy se llama oposición me parece que es un drama para México, porque los países merecen tener partidos políticos fuertes, congruentes, partidos que representen la pluralidad de las naciones. Y aquí se representan facciones, intereses particulares y no el interés nacional. Entonces es una oposición muy lamentable la que tenemos en el país. ¿A poco no es una oposición, nótese mi sarcasmo, fuerte con un Felipe Calderón diciendo que tiene miedo López Obrador de que salgan a marchar para defender al INE el día de su cumpleaños? No perdamos el tiempo en hablar de vaciladas, Vicente. Hablemos de cosas serias. No, hombre, esa oposición no tiene ni pies ni cabeza. Ni con Lili Telles como suspirante. No, Little es una mala broma, hombre. Es una persona que tampoco tiene ideas. Bueno, ha de tener, pero no las proyecta. Su discurso es de odio. Su discurso es de rechazo a todo. Su discurso es de insultos. Su discurso es de mucho pesimismo y se le nota la intención de estorbar todo lo que se intente hacer para bien del país desde el gobierno. Y además una malagradecida. Y eso, en los seres humanos, ser malagradecidos es terrible. Proyectan la ruindad de una persona, la miseria de una persona. ¿A quién le está agradecido Manuel Espino? Hablando de ser agradecido. Yo le estoy agradecido, pues primero que nada, a la vida, le estoy agradecido al viejo Partido Acción Nacional al que yo pertenecí. Le estoy agradecido al presidente López Obrador que ha tenido grandes deferencias conmigo, que hemos de venir de ser adversarios acérrimos, radicales el uno contra el otro. No nos conocíamos y a partir de que nos conocimos personalmente, cambiamos la percepción que teníamos el uno del otro y llegamos hasta ser amigos y le agradezco lo que está haciendo por el país. Por supuesto, tengo muchas personas a quienes agradecerle lo que he podido ser y hacer en la vida. ¿Es su amigo López Obrador? Yo lo considero mi amigo, sí, por supuesto. ¿Cómo se da esta amistad? Muchas personas madrean, ya sabes que soy mal hablado, Manuel, a Manuel Espino por brincar del PAN, de ese acérrimo rival de el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, a buscar ser aliado. ¿Cómo es que se da esto y cómo explicárselo a esas personas que pues que dicen chapulines no, pragmatismo en ese sentido no? ¿Cómo explicárselo a la De gente? acuerdo con ellos, pero no es mi caso. Mira, yo levanté la voz para reclamarle al entonces presidente de México, Felipe Calderón, sus incongruencias, su estrategia homicida de seguridad. Levanté la voz para reclamarle a la dirigencia. Perdón por interrumpir. ¿Homicida?
La estrategia de Calderón fue una estrategia homicida, lo único que generaba eran muertos. Y en aquel tiempo estuvimos a punto de ir por otra vía que fuera segura para el país. Si tú revisas el comportamiento de la inseguridad, de la violencia en México, los 3 sexenios anteriores a Felipe Calderón, traíamos una incidencia delictiva preocupante, pero muy baja en comparación con la que provocó Felipe Calderón. Llega Felipe Calderón y desde el primer mes se disparó hacia las nubes. Entonces, en ese tiempo, siendo el presidente de la República y yo presidente nacional del PAN, le reclamé su estrategia homicida y le hice propuestas y están hasta por escrito. Y las desechó. Y le advertí que Genaro García Luna era un hombre muy mal visto en el ámbito internacional. Yo me movía mucho en el ámbito internacional porque presidía una organización continental de partidos políticos y era vicepresidente mundial de otra. Y a donde iba, oía los comentarios de Genaro García Luna, se los dije al presidente. O sea, pues, Calderón sabía quién era Genaro García Luna y aún así lo sostuvo. Emprendió una lucha absurda, una guerra terrible contra el crimen organizado. No pudo, la perdió y optó por la complicidad. Optó por proteger a unos grupos criminales en detrimento de otros y se generó una guerra entre grupos delincuenciales que hoy no la hemos podido todavía resolver. Creo que estamos en esa vía, creo que vamos en la línea correcta, pero nos va a llevar bastante tiempo. Y sí, yo, por esas expresiones de crítica abierta, fui expulsado del PAN. Se me armó un expediente donde se me acusó de exceso de libertad de expresión en el partido que históricamente había defendido la libertad de expresión. Y una vez que estoy fuera, en una organización nacional que yo presidía entonces, que se llama Volver a Empezar, hicimos una propuesta de qué hacer en el país desde el nuevo gobierno que venía. Y a todos los candidatos les hicimos llegar esa propuesta. Y el único que la quiso firmar, el único que la suscribió fue Enrique Peña Nieto. Por eso en aquella ocasión, no recuerdo la fecha, pero en una asamblea nacional, no yo, sino esa organización decidió por mayoría apoyar a Enrique Peña Nieto, que lo consideraba el mejor prospecto o el menos peor si tú quieres, y por eso apoyamos a Peña Nieto, pero lo apoyamos siendo candidato, no lo apoyamos cuando ya había ganado. Después vino la siguiente elección y apoyamos a Andrés Manuel López Obrador en una asamblea nacional de cerca de 2,000 líderes de organizaciones de todo el país. Ahí se decidió apoyar a Andrés Manuel. Cuando yo le informé a Andrés Manuel de esa decisión, fue que platicamos. Una reunión que iba a ser de 15 minutos, duró más de 2 horas. Estábamos muy cómodos, éramos 5 personas en esa reunión. Y ahí fuimos muy explícitos. O sea, nunca nos habíamos visto frente a frente, ni de cerca ni de lejos. Nos peleábamos por oficio. A periodicazo. A periodicazos, sí, porque estábamos en equipos distintos, por diferencias ideológicas que las teníamos y las tenemos naturalmente. Pero ahí entendimos que muy por encima de las diferencias podíamos coincidir en el gran propósito de ayudar a que las cosas mejoren en nuestro país en todos sentidos. Por eso lo apoyamos en la campaña. Yo fui coordinador nacional de vinculación de su campaña con organizaciones sociales. Logramos sino sumar a cerca de 3,000 organizaciones en la campaña presidencial. Todo eso dio pie a que se generara una confianza entre ambos, una amistad, un aprecio personal. Yo le agradezco a él que hasta públicamente ha expresado ese aprecio por un servidor, como yo lo expreso por él. Perdón por insistir en esto de la oposición antes de ir a un tema que ha generado mucho ruido en los últimos días, Manuel. Porque creo que un personaje como Manuel Espino puede darnos idea de qué nivel real tiene esta oposición. El PAN, el de los Felipe Calderón, el de los Vicente Fox, pacta o hace alianza con el PRI de los Salinas, de los Peña Nieto, de los Zedillo,
y con el PRD o lo que queda del PRD. ¿Ves alguna posibilidad, Manuel Espino, para la oposición en el 2024? No la veo, ninguna posibilidad. Ojalá la hubiera, porque en la política es muy importante que haya equilibrios, que haya contrapesos, pero no se le ve el músculo a la oposición por ningún lado. O sea, una oposición flácida, una oposición obsoleta, una oposición que cree que su tarea es estorbarle al gobierno. Eso ya no se usa en el mundo, hombre. Ya, de hecho, en la agrupación que yo dirijo actualmente, que se llama Ruta 5, hemos promovido en el país y fuera del país que ya vayamos cambiando ese concepto de oposición. Porque si tú y yo competimos en una contienda electoral y tú me ganas, en lugar de yo declararme en automático tu opositor, debo de buscar en qué te ayudo. En algo debemos de coincidir y a partir de la coincidencia trabajar juntos por la comunidad que a ti te va a tocar gobernar. Y no erigirme en una oposición estorbosa. Eso no sirve, eso no ayuda. Ya en el mundo eso se está desechando. Nosotros creemos más que en la oposición, en la colaboración. Pero la que se autonombra oposición en México, pues ni lo es. No tienen la fuerza que se necesita para ser opositores. Dan pena. Y menos conciben la posibilidad de una colaboración. Al PAN se le llegó a acusar años atrás, o décadas atrás, de ser colaborador con el gobierno. Y colaboraba abiertamente en todo aquello que fuera para bien del país. Hoy ese partido a todo le dice que no de manera irracional, de manera primaria, por sus fobias, quizás hasta por su frustración de ser lo que es y de representar lo que representa, que es muy poco. Yo en tiempos de Calderón hasta escribí un libro para eso que se llama Señal de Alerta, advirtiendo al panismo nacional que si no cambiábamos el comportamiento que se estaba teniendo entonces, podríamos terminar como están ahora. Yo les advertí, podemos perder las mayorías que hemos logrado en los congresos, los cientos de alcaldías en todo el país, las gubernaturas que se tenían, todo se fue perdiendo por incongruencias, por privilegiar intereses personales, por complicidades con grupos criminales y también, un solo ejemplo de lo que acabo de decir, el gobierno de Tamaulipas, el anterior, el de Cabeza de Vaca, pero también por corrupción y por tratar de ocultar la corrupción a cambio de beneficiarse de ella. Entonces, pues, ese partido está muy disminuido. Se dice oposición, pero creo que no alcanza para tanto. Hay un meme, y no quiero llevar la conversación a ese nivel de memes, pero hay un meme que presenta a los líderes de los partidos de oposición como los tres chiflados. El muy chucho de Zambrano, como le llamo a Jesús Zambrano, a Marco Cortés y a Malito Moreno. Ahora resulta que el que les tira línea y el que los aglutina es Claudio X González. Andamos muy mal en ese sentido en México, con una oposición que le apuesta a un muy mal empresario para hacer una muy mala oposición. Mira, ya que lo dices de esa manera, siguiendo la lógica de ese meme, pues yo me los imagino a los tres con una correa en el pescuezo, como mascotitas de quien ostenta poder económico, que es precisamente lo que tanto daño le ha hecho a nuestro país, que partidos políticos, gobernantes, que recibieron apoyos en campañas o apoyos personales de parte de magnates, de gente muy rica, luego ya en la tarea pública toman decisiones en beneficio de esas personas y no en beneficio de los ciudadanos. Por eso es que nosotros, cuando analizamos el concepto de la Cuarta Transformación, decidimos sumarnos a ella, hacer ese proyecto propio, porque la Cuarta Transformación lo que pretende precisamente es eso, darle autonomía al poder público frente a poderes fácticos, principalmente frente al poder económico, para que no más en lo sucesivo en nuestro país los gobernantes simulan trabajar para los ciudadanos, pero sirviendo los intereses de quienes ostentan el poder económico. ¿Es Felipe Calderón el enemigo número uno
de la Cuarta Transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador? Te lo pregunto, Manuel, porque pues es el principal personaje que no quiere aceptar parte de lo que has dicho, que lo que estamos sufriendo, que lo que estamos lidiando hoy es el cochinero que dejó por sus complicidades, por su ineptitud y por lo que tú le pongas. Mira, no creo que Felipe Calderón sea el principal enemigo de la Cuarta Transformación, y en la Cuarta Transformación ni nos preocupa lo que opine Felipe Calderón, para acabar pronto. Quizás sea uno de tantos detractores, sin duda, pero sin autoridad moral. Es el hombre que abrió el episodio de la violencia sangrienta en México, la que ya veníamos superando paulatinamente, pero se generalizó la violencia. Él declaró la guerra, fueron sus palabras, se enfundó en una casaca militar que se veía hasta ridículo, se tomó demasiado a pecho aquello de ser jefe o comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, fue a su estado, a Michoacán, a declarar la guerra a los grupos criminales. Ese no era el camino. Él en campaña había ofrecido representar la fuerza de los pacíficos. Entonces no entiende el concepto, no entendió el concepto de la paz. Si tú buscas la paz no puedes hacer la guerra. Si buscas pacificar un país no puedes hacerlo con el uso de la fuerza armada. Eso es totalmente incongruente, es un contrasentido, pero él lo hizo. Yo creo que Felipe Calderón de niño nunca jugó a los soldaditos y decidió hacerlo cuando fue presidente de México, de la manera más estúpida, con una estrategia que solamente generaba muertos y muchos se lo advertimos. Yo recuerdo un discurso de él donde decía algo así como que yo voy a estar al frente de esta lucha contra los criminales y es una lucha que nos va a llevar mucho tiempo, nos va a costar muchos recursos y nos va a costar muchos muertos. Pues qué pendejo, perdón. O sea, si sabes que eso va a costar, no lo hagas, porque es el dinero de los mexicanos, es el tiempo de la historia de México y son las vidas de seres humanos que no tenemos derecho a poner en riesgo. Entonces, pues lamentablemente lo hizo y lamentablemente en el siguiente sexenio el presidente Peña Nieto no tuvo la creatividad para salirse de esa lógica y se dejó envolver en la misma estrategia de guerra y subió todavía más la violencia y la inseguridad. En esos índices de violencia e inseguridad altísimos recibe el presidente López Obrador el país y ha costado mucho, pero tomó una decisión histórica, la de parar el conflicto, la de parar la guerra, la de usar al ejército no para tratar de aniquilar a los grupos delictivos, sino para contenerlos y para proteger al pueblo de México. Y se ha logrado muy poco, pues ya estamos en un punto de inflexión, ya no sigue creciendo, ya en estos 4 años ha decrecido en poco más de 10% el índice de violencia, pero ya decreció un poco, o sea, ya vamos hacia abajo y yo espero que así continúe y espero que como es sensato, la estrategia de seguridad se revise todos los días y cuando sea necesario hacerle ajustes, se hagan los ajustes, porque la estrategia debe ser flexible, la estrategia no puede ser permanente y no puede ser una receta que aplique igual en todas partes. El objetivo es permanente, pacificar, reconciliar al país. Eso lo dice el presidente casi a diario. Y la estrategia es la que tal vez haya que ir ajustando. Y los ajustes que se han hecho han sido, insisto, para bien. Yo he advertido una estrategia de querer calderonizar al presidente Andrés Manuel López Obrador, de quererlo meter en el mismo saco. Y creo que es de las cosas que más le molestan al presidente Andrés Manuel López Obrador. Tú conoces a los dos. Estarás de acuerdo conmigo que no hay punto de comparación. No hay punto de comparación, es tratar de comparar hablo de estatura, a David contra Goliat, no hay manera. Mira, el presidente López Obrador afortunadamente es un hombre que escucha, hay gente que dice que no, me consta que sí, y es un hombre que tiene la capacidad de rectificación si algo no funciona.
Y en el tema de seguridad creo que ha sido asertivo. Todos quisiéramos que fuera más asertivo porque a todos nos surge quitarnos este fardo de violencia de nuestros hombros como nación. Pero va avanzando, lo está haciendo bien. Y estuvo muy limitado porque el usar las Fuerzas Armadas para contener la violencia tampoco era tan fácil, porque no estaba tan clara su participación en términos de la Constitución mexicana, en términos de la ley. Eso ya quedó resuelto. Yo creo que veremos en los siguientes meses, así lo espero, un aceleramiento en la recuperación de la seguridad, un aceleramiento en pacificar al país. ¿Y qué piensas de estas campañas contra el presidente Andrés Manuel López Obrador? Muchos sostenemos que puede tener defectos como cualquier ser humano, pero que no es corrupto. Y desde periodistas de renombre a otros de no tan renombre le han querido enjaretar un nexo con el crimen organizado. Digo, hay panistas que son hipócritas, que dicen, oye, tienes a tu exsecretario de Seguridad Pública en el bote y al expresidente diciendo que no sabía nada, pero le quieres enjaretar al actual presidente nexos con el narcotráfico. Hablan de un pacto por el hecho de lo ocurrido en Culiacán hace años. ¿Qué piensa Manuel Espino de estas campañas? Yo menciono en el programa que es tirar chicles a ver cuál pega por parte de sus adversarios o de sus enemigos políticos. Tú has estado en estos temas, sabes de esos temas. ¿Qué dices acerca de esto? Pues mira, esas campañas son un intento de justificación de lo mal que han hecho recientemente. Son un desahogo personal, pero en nada le afecta realmente al gobierno y menos al presidente. Y ese pataleo de todos los días, esa estridencia en el grito político, porque no es que hay argumentos, son gritos políticos, pues a los únicos que perjudican es a ellos mismos, al gobierno en nada. El presidente tiene una aceptación popular muy alta y esos golpes, en lugar de debilitarlo, lo han fortalecido. También ya deberían de haber aprendido eso, que el presidente con eso se crece, o lo crecen, ¿verdad? Están extraviados. ¿El odio los ha extraviado? A muchos de ellos sí, a otros el interés de recuperar privilegios, a otros el afán de protagonismo, a otros el afán de tener posiciones de poder. ¿Y a Manuel Espino qué le mueve? Hablando de las personas que criticas, hablas de privilegios, hablas de poder, hablas de incluso de dinero, pero a Manuel Espino ¿qué lo mueve? Porque hay que ser sinceros, buscaste una alternativa, una opción en Durango y muchos como tu servidor fuimos de tus críticos más duros al interior del movimiento. ¿Qué mueve a Manuel Espino? Es una prueba de lo que acabo de decir. Hay ocasiones que las críticas ni siquiera te enteras de ellas. Yo nunca me enteré de tus críticas. O sea, son pataleos, son desahogos, son vociferaciones que se pierden en la nada. No, yo lo que busco es contribuir. Ya nos vamos a poner los guantes entonces. No, si quieres nos los ponemos. Mira, yo lo que busco es ayudar a mi país. Lo he venido haciendo desde hace mucho tiempo. Y en el tema de seguridad he insistido, he tenido iniciativas, he colaborado, hasta donde me ha sido posible, hasta donde me lo han permitido. Yo lo que quiero es contribuir, quiero colaborar, no ando buscando un espacio. Cuando levanté la mano en Durango fue a sugerencia de muchos compañeros que en Durango me decían, Manuel, ya no vas a buscar, no, ya voy a cerrar ese capítulo de andar buscando un espacio público. Pero finalmente levantamos la mano. Antes lo platiqué con el presidente. El presidente, hay esta posibilidad, hay esta sugerencia, como, pues adelante, hombre, búscalo. Y por eso me animé. Pero también dije, si lo logro, qué bueno, y si no, pues voy a ayudar al que sí lo logre. Y voy a ayudar no solamente a quien sea candidato o candidata de la Cuarta Transformación. También dije, en el supuesto de que no gane ese candidato o candidata, apoyaré a quien sea gobierno. Yo ya hablé con el equipo del gobernador Esteban Villegas Villarreal. Ya pasó la campaña,
Ya es el momento de ver en qué le ayudamos. Y en Durango tenemos un proyecto padrísimo, que ojalá un día haya oportunidad de hablar de eso, para detonar el desarrollo económico de Durango de una manera acelerada. Ya se los ofrecimos, les interesó, vamos a empezar a platicar de ese tema. Y no ando buscando que me den un puesto ni que me contrate, no, no es por ahí. Yo tengo un negocio familiar que de eso vivimos en mi casa, gracias a Dios. ¿Se te trató mal en Morena durante ese proceso cuando levantaste la mano, Manuel? Sí, sí, muy mal, por radicalismos de personas que tienen influencia en ese partido, pero bueno, pues están en su derecho. Creo Tú que no estás afiliado al partido. no, también intenté afiliarme porque quise poner a disposición del partido la poca experiencia que tengo yo en partidos políticos. Mira, milité 35 años en un partido, ocupé muchos cargos directivos, fui presidente nacional. Durante mi gestión, no por mis méritos, sino por el equipo que formamos, dejamos al partido con los mejores resultados de toda su historia, hasta hoy no superados. Ahí hay una experiencia. Pero además dirigí dos organizaciones internacionales, una como presidente y otra como vicepresidente, de partidos políticos. Algo aprendí de dirigir, de organizar partidos políticos, de diseñar estrategias exitosas electorales. Eso fui a poner a disposición de Morena. Y me recibió mi constancia de afiliación, mi afiliación, me dio mi constancia, y a los pocos días decretaron que no servían esas afiliaciones. Ah, bueno, pues ya. Entonces ya no insistiré más ahí. O sea, lo importante no es militar en un partido, sino apoyar a tu país. Y yo estoy tratando de colaborar con México, estoy tratando de colaborar con el presidente de la República desde la organización que presido, que se llama Ruta 5, que también ya la tenemos presente en varios países de América Latina. Eso es lo que me interesa, colaborar para que la tarea pública, no solamente en México, sino más allá de nuestras fronteras, sea cada vez mejor y con mejores personas aptas para la tarea de gobierno. Voy a decirlo porque si no lo digo se me hace cáncer. No voy a caer en tus provocaciones. Pero Hubieras caído, me no, parece no. sabroso esto. No, es que está sabroso, está sabroso y lo que se viene a continuación por el tema, ¿no? Pero Manuel, creo entender por qué muchas personas te dieron hasta con la cubeta. Porque existe siempre el temor de que voltee bandera aquel que llegó al movimiento, ¿no? El caso de Lili Téllez, que llegó por Morena, ahora en la bancada del PAN, y una de las más estridentes críticas del gobierno. Germán Martínez, que es un traidorzazo, después de haber sido director del IMSS. Ese es el temor que tienen muchos en el movimiento, que algún día Manuel Espino, por más amigo que se diga del presidente, diga yo me voy de aquí. Bueno, es que no me conocen. Mira, a Lili Téllez y a Germán Martínez los invitaron a ser senadores. Gratis, sin pedirles nada a cambio. Simplemente pluralizar el ejercicio de esa transición en el 2018, esa transición de gobierno. Y ya estando ahí, pues ya la ingratitud se hace presente por el afán que tú quieras, pero ingratitud. A Jorge se sienten muy congruentes, yo los veo muy incongruentes a ambos. A mí nunca me ofrecieron nada. Nosotros apoyamos o decidimos apoyar a Andrés Manuel López Obrador sin pedirle permiso, sin hablar con él, sin hacer un pacto con él. Y el día que yo le informé que lo íbamos a apoyar, me dijo, oye, ¿y a cambio van a pedir algo? No, le dije nada, solamente que seas un buen presidente. Y cuando ya ganó me invitó al gobierno y le dije que no. Todavía no era presidente electo. Y le dije que no, le agradecí. Como a los 8 meses me mandó llamar y me volvió a invitar y le volví a decir que no. Y al año y medio de haber tomado posesión en el cargo, me volvió a hablar. Me dijo, ya no me digas que no. Y ya no le dije que no, ya se me hacía muy hasta grosero decirle que no al presidente. Fue cuando llegaste como comisionado de Protección Federal. Federal. Pero no lo pedí, no lo busqué. Recientemente, no hablo de esta entrevista de hace 10 días, hace meses. Me volvió a decir, Manuel, sería bueno que te regreses al gobierno. Y me hizo alguna propuesta interesante.
¿Podrías darnos información de eso? No quiero. Bueno, así como me dices tú, pues te hubieras animado así, yo también te digo, para que se ponga sabroso esto. Sí, pero no quiero que se haga, que se hagan especulaciones de eso. Le agradecí. ¿No era en México? ¿Era en México? Le agradecí que me invitara a incorporarme a su equipo de gobierno y decliné. Me dijo, bueno, y si me vamos pensándolo si quieres, y más adelante hablamos. Digo, pues si quiere, más adelante hablamos, presidente. Bueno, pues no hemos hablado de ese tema. O sea, lo que te quiero decir, si él me llega a invitar, pues según la tarea a la que se me invitara y si puedo servir de algo ahí, qué bueno, porque no está tan nada más llegar al gobierno y hacer lo que sea, ¿no? O sea, decía Napoleón que no hay acto más inmoral en el ser humano que dedicarse a algo para lo que no está preparado. Entonces, no estoy negado a apoyar al presidente desde el gobierno, pero van varias veces que le he dicho que no. Solamente con esto quiero acreditar que yo no ando buscando pues un espacio, una posición. Andas buscando hueso. No ando buscando hueso, para nada. Hay gente que dice que detrás de un hueso, que andar detrás de un hueso soy capaz de apoyar al presidente. No, hay cosas a lo mejor en las que no estoy de acuerdo, pero esas pues, se las puedo compartir en cortito, sin recurrir a la estridencia pública. No tiene ningún sentido eso. Para entrar al tema, o para cerrar este tema, mejor dicho, Manuel, ¿podrías evaluar a los últimos presidentes para poder hablar del papel que ves, el lugar que ocupará el presidente Andrés Manuel López Obrador en la historia? Por ejemplo, Salinas. Mira, no me quisiera meter a ese terreno porque se me hace muy arrogante pretender yo calificar a los expresidentes de México, que los juzgue la historia, que los califique el pueblo de México. Te lo pregunto porque, a ver, te lo pregunto, a ver, vamos también hablando al Chile, pues, en plata. Se están metiendo otra vez en el mundo público. Está el caso de Zedillo, por ejemplo, y sus declaraciones en España. Creo que tenemos todo el derecho de opinar sobre ellos. Está el caso de Calderón, que en Twitter es el rey de la estridencia y de lo que tú quieras, pero también fue a España. A eso me refiero. Acaba de dar una entrevista al País Zedillo. Yo creo que los voy a la desesperación y se convocan y se aglutinan para ver si en bola logran hacer que su opinión pese o influya en la opinión pública nacional. Por supuesto que no, hombre. O sea, aquí, ¿quién va a tomar en serio lo que diga hoy el presidente Zedillo si para empezar, terminando su gobierno, se fue a Estados Unidos? Se hubiera quedado en el país, se hubiera quedado a recibir los madrazos desde aquí, a aguantar como todos los mexicanos la decisión de aquí. ¿Quién le va a creer a Carlos Salinas de Gortari lo que quiere hacer ahora si ya se nacionalizó español? O sea, la verdad no vale la pena perder tiempo en revisar lo que hicieron. En términos generales creo que está muy claro que no fueron los mejores presidentes de México. Bueno, déjame entonces preguntarte. Algo seguramente habrán hecho bien, pero no recuerdo algo de alguno de ellos, algo habrán hecho bien, y muchas cosas no hicieron bien. Lo importante es lo que hagamos de aquí en adelante. No, pero por ejemplo, déjame preguntarte pues, ¿crees que Felipe Calderón va a terminar en prisión? No lo sé, pero ojalá, por justicia. En el caso de Genaro García Luna, dice que no sabía. Escuchamos al secretario de Gobernación decir que hay elementos para juzgarlo en La Haya, por ejemplo. Mucha gente le dijimos a Felipe Calderón lo que de él se decía y se sabía dentro y fuera del país. Ignoró. Entonces fue cómplice, no puede decir que no sabía. Además, se le quiere ser muy bruto o muy pendejo para no darse cuenta de lo que anda haciendo tu secretario de seguridad, por el amor de Dios. ¿Qué concepto tienes del presidente Andrés Manuel López Obrador y a qué nivel, si histórico, será su legado, su presidencia? Por más que lo critiquen, el peso está en uno de sus mejores momentos. Por más que lo critiquen, tiene programas sociales que han generado esta aprobación de su gestión, de sus 4 años de gobierno. Hemos mantenido más o menos buenas relaciones con Estados Unidos. ¿Qué concepto tienes de Andrés Manuel López Obrador? Mira, triunfos históricos de la sociedad mexicana los ha respetado
la democracia, el respeto a la libertad de prensa, a la libertad de opinión. Aquí no hay represión por lo que se dice o se opina de él. Tú lo acabas de decir, todos los días lo madrean, nomás aguanta. La prensa desatada contra él, los aguanta. O sea, no ha tenido esas actitudes que algunos agoreros decían, cuando llegue, si es que llega, se va a convertir México en un Venezuela, vamos a perder las buenas relaciones con Estados Unidos, se va a venir abajo la economía, nuestra moneda va a quedar en condición de caricatura, de calcomanía, ¿no? Nada de eso ha sido, nada de eso se ha dado. Nada de eso Pues no que es dictador y que ahora en defensa del INE dicen que cuidado con López Obrador. Bueno, insisto, son gritos desesperados. Ahí no veo argumentos. Yo veo muy bien que el INE como está deje de ser y que venga otra institución del Estado, sería un INE con otro nombre, pero con real autonomía respecto de los partidos. Los partidos son los que nombran a los consejeros del INE. Yo he vivido en un intento de hacer un partido con otros amigos, pues he conocido de cerca la corrupción del INE, la conocí de muy cerca. Entonces, yo creo que vale la pena. ¿De este INE, el de Lorenzo Córdoba? De este INE, claro. Yo creo que vale la pena que se gaste menos en nuestra democracia. Somos uno de los países en donde los votos cuestan muchísimo dinero. Y no solamente por lo que se gasta en las campañas, sino por lo que se gasta en los órganos electorales. Eso es absurdo. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo con esta reforma electoral que propone el presidente. Algunas cosillas, pues a lo mejor hay que ajustarlas, afinarlas, pero en términos generales me parece muy bien. Y lo va a lograr. Andrés Manuel López Obrador estará al nivel del Lázaro Cárdenas del Río, de Benito Juárez. No lo sé, eso es adelantarnos mucho en el tiempo. Te voy a contestar lo que le dice un ranchero a otro cuando le pregunta, oye compadre, ¿crees que llueva en la tarde? Pues el señor dice, pues mañana te digo, compadre. Entonces, pues dejemos que la historia corra y al paso del tiempo, pues ya veremos qué dice la historia y no lo que dijo Manuel Espino. Oye, Manuel, a ver, ¿qué dijiste en el Senado, Manuel Espino? Porque se le pararon los pelos a más de uno, incluyéndome a mí, que estabas proponiendo pactar con el narco, que ya le habías enviado mensajes y que te habían contestado 2 cárteles o 2 no sé quiénes. No, casi. Manuel Espino es el enviado del gobierno para pactar con el crimen organizado. ¿Qué exactamente pasó? ¿Qué exactamente se dijo? Porque hasta el presidente tuvo que decir, a mí no me han presentado nada de esto. Sí sé que Adán Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación, mencionó que se le había presentado un documento, pero porque soy muy mal pensado. Me imagino que no todo lo que salió del Senado para la prensa fue realmente lo que ocurrió. Mira, estuvo muy divertido, por decirlo menos, porque yo fui invitado a exponer un tema en un foro sobre seguridad y justicia ante expertos de esos temas y ante estudiantes universitarios, y fue en el Senado, en el pleno del Senado, ahí se desarrolló el evento. Y me tocó exponer pues, alternativas de solución para la situación de inseguridad y de violencia que vive el país, que eso es innegable, aunque hemos mejorado, como ya lo dije hace rato, un poco, todavía el problema es muy alto. Y yo diserté en el tema, pero también dije en algún momento dado que yo todavía hace un año intenté que se considerara en México la posibilidad del diálogo con grupos delincuenciales o con delincuentes. Claro, esa es una alternativa, eso no es pecado, eso no es inmoral. Después de la Segunda Guerra Mundial, en el tiempo de la Guerra Fría, más de 50 países lograron la paz mediante el diálogo. Y en algunos de ellos estaban
participando grupos criminales, como fue en el caso de El Salvador, como fue en el caso de Colombia. En Colombia había gente de la guerrilla de extrema izquierda, paramilitares de la extrema derecha, grupos del narcotráfico, gobierno y otros grupos criminales, no necesariamente narcotraficantes. Y además fue el país que más larga historia de violencia ha tenido en el hemisferio occidental. Y lo lograron. Tuvieron que acordar. Acordar no es pecado. Entonces, si se trata de salvar vidas, si se trata de insertar a un país en la ruta de la prosperidad sin violencia, pues bienvenido eso. Entonces yo le entregué un documento al secretario de Gobernación donde reflexiono sobre esto. O sea, en un proceso de paz, lo más absurdo es recurrir a las armas, porque con la guerra no haces la paz. En un proceso de paz, el diálogo es una alternativa. Y hay diferentes modelos. Yo proponía ahí que se adoptara el modelo de la reinserción social, que es lo que acuerde sea para reinsertar a la vida ordinaria, a la vida legal, a la vida productiva, a delincuentes o a grupos delincuenciales, sin que eso implique perdonar delitos cometidos en el pasado, sino abrir puertas hacia el futuro de la reinserción por la vía pacífica. Eso es lo que reflexiona el documento. No propuse, como algunos dijeron, un plan. No, falso. Y eso no dije ahí. No propuse una estrategia. No propuse un acuerdo concreto, que sí, que no. No propuse nada. Simplemente sugerí la posibilidad de que en México nos abramos a la vía de los acuerdos. Y eso fue hace un año, en octubre del año pasado. Y ahí dije que el secretario de Gobernación ya no contestó y yo di por desechado el tema, pero que además en esas fechas también se lo comenté, ahí no le entregué un documento a la secretaria de Seguridad, a la licenciada Rosa Isela, y ella desechó el tema, y fuerte, dijo, no, por ahí de ninguna manera. Bueno, ya me olvidé del tema. Ahora que voy a dar una conferencia al Senado, no a los senadores, insisto, a un foro de estudiantes y de especialistas en temas de seguridad, estaba narrando lo que ocurrió hace un año. Fue una anécdota. Pero hay una parte en la que yo digo que le dije al secretario que eso que yo le estaba sugiriendo trataría de socializarlo también, hacerlo llegar a grupos delincuenciales. Y que dos, o aparentemente dos, porque cuando me buscaron no les pedí identificación, ya que te busque alguien que dice que se dedica a esas actividades, pues ya es suficiente para que te pongas alerta. Y cuando me preguntaron a propósito de que yo había pretendido ser candidato a gobernador, me dicen, oye, si usted llega a ser gobernador, ¿qué haría con nosotros? Que pues cambiaríamos todo. Digo, ¿por qué no puede seguir siendo las cosas como están? Que es complicidad, que ustedes imponen a veces hasta funcionarios o pagan con maletas de dinero la voluntad cómplice de funcionarios. Digo, eso tiene que parar. Y digo, ¿pero qué proponen? Tengo claro 4 cosas. Con ustedes no se puede gobernar, porque eso es complicidad. Contra ustedes tampoco, porque eso es guerra. Ya cometimos la estupidez en tiempos de Calderón de eso y nos fue como nos fue. A pesar de ustedes tampoco, porque no los podemos ignorar, no se les puede ignorar, ahí están. Los gobiernos llegan y se van y ustedes ahí siguen. Y cada vez con mayor presencia, están imbricados con la vida política, económica y social de este país. Entonces un gobierno no puede hacer como que no están, ignorarlos, actuar a pesar de ustedes, porque un día se va a hacer algo desde el gobierno que los afecte y van a reaccionar mal. Entonces, a pesar de ustedes no, y tampoco sin ustedes, porque ustedes ya controlan comunidades enteras, controlan gran parte de la actividad económica en muchos lugares del país. Y entonces tiene que haber un entendimiento, o sea, cómo sí logramos transitar. Yo le decía, yo prefiero que su dinero, en lugar de dárselo a funcionarios públicos, en lugar de pagar sicarios, de comprar armas, de mandar matar gente, de abrir laboratorios para producir droga sintética, que ese dinero lo puedan usar en el resarcimiento de daños que han causado. En lugar de estar persiguiendo su dinero, se puede llegar a un buen acuerdo para que ese dinero pues lo usen
en equipar hospitales, escuelas, abrir caminos, electrificar colonias, a patrocinar instituciones de readaptación de jóvenes drogadictos, pero también de abrir empresas legales. Durante un tiempo perentorio podemos hacer eso. Eso es lo que yo les llegué a platicar a ellos. Y me dijeron, uno de ellos me dijo, oiga, esto pues yo no le puedo decir nada, porque yo nada más vengo, me mandaron a preguntarle esto, pero lo voy a subir y déjeme lo busco después para ver qué respuesta me dan. Y cuando regresó un día me dijo, les gustó. Y él me dijo, es que nunca nos han hecho un planteamiento de estos. Siempre pues nos arreglamos, ¿de cómo nos va a tocar? No, dice, pues pareció interesante y si eso fuera lo que ocurre en el país, le entramos. Entonces, ¿dónde está? Yo no los busqué, no sé dónde están, no hablé con líderes de cárteles, ni siquiera sé si los que fueron ahí realmente representan a un grupo delictivo, pues ni modo de decir, ¿y de cuál vienes? ¿No? Y a ver, traes carta, un oficio donde te dicen que vengas conmigo, pues a ver, por el amor de Dios, seamos serios. Entonces, ahí lo importante para mí en ese foro que fue en la sede del Senado, era compartir la idea de que a partir de mi formación profesional, yo tengo 40 años trabajando en temas de seguridad y he contribuido a que se resuelvan problemas en varios lugares en América Latina y he ayudado en México. Y además esa es mi formación académica, tengo una maestría en seguridad e inteligencia estratégica. Entre lo académico y lo práctico me especialicé en terrorismo. ¿Y sabes por qué me especialicé en terrorismo? Porque mi lógica, cuando yo estaba en esa tarea de preparación académica, decía, el que resuelve un tema de terrorismo resuelve todo. Entonces, no estoy hablando como Lili Telles, como Marco Cortés, como Germán Martínez, como Ricardo Anaya, como tantos, hombre, a lo sin fundamento, pues, sin fundamento. Sé de lo que estoy hablando y lo sostengo. Pero, ¿lo sostendrías al presidente? Sí, por supuesto, o sea, no le estoy proponiendo algo. ¿Qué le sostendría al presidente? Que si él llega a ver condiciones ahora, en el corto plazo, para abrirse a la posibilidad del diálogo, que lo haga, que no lo descarte, o sea, no es inmoral, no es inmoral. Pero se puede en un país en el que han contaminado, envenenado el debate público, periodistas, disque expertos, analistas, políticos, por ejemplo, acusando al presidente de, oye, tienes nexos con el narcotráfico, ¿cuál es tu prueba? ¿Que saludaste a la mamá de tal o cual persona? Pues se requiere ser muy pendejo para hacer esas afirmaciones, porque mira, también se ha dicho que... Oye, hay afirmaciones de periodistas de la talla de... Muy pendejos. Sí, o sea, no porque sean muy conocidos ya los hace inteligentes, porque es una insensatez. El hecho de que vaya a Badiraguato, por ejemplo, ¿cómo lo leo yo? Es una muestra del presidente de que va al terreno más escabroso en materia de seguridad, se hace presente y además construye una carretera. Uno de los problemas por los que en los lugares aislados se genera o desarrolla mucho el narcotráfico es porque la gente que está ahí no tiene manera de conectarse con la civilidad. Va ahí, pues se hace presente el jefe del Estado, aquí estoy, y no pasa nada. No es una señal de que fue a negociar. Qué bueno que haga eso el presidente. Y qué bueno que no haga alarde. ¿Para qué lleva la prensa curiosa, morbosa? Ah, miren, y no se ven los narcos, no se ven los balazos aquí. No, ¿para qué? O sea, creo que se está comportando el presidente como un jefe de Estado serio. Y yo aplaudo eso. Pero insisto, no tengo una propuesta, no le he propuesto nada al gobierno, y tanto así que el presidente, porque el presidente le dijeron, oiga, ahora el miércoles que vio a Manuel Espino, hablaron del tema, no, a mí no me trajo ninguna propuesta, no nos ha hecho ninguna propuesta. Eso ya son voladas de mentes calenturientas, ¿verdad? Pero mira, rápido se desahogó el tema, porque yo también salí a aclararlo a muchos medios de comunicación que me llamaron, como nunca en mi vida, mira, hasta... yo ya no quería estar en el escenario visible de la política nacional y me subieron un ratito, ya me bajé otra vez. Yo sé que tienes que correr, Manuel, pero ¿qué piensas de la estrategia que se ha tratado de ridiculizar de abrazos no balazos? Hablabas de que se ha logrado reducir
tal vez no con la velocidad ni con el dramatismo que quisiéramos los ciudadanos verlo, pero algo es algo, como decimos en el pueblo. Y pues este intento de ridiculizar esto de que abrazos, no balazos, es una tontería también porque eh, le falta el respeto a Fuerzas Armadas, a elementos de seguridad, a todo lo que se hace en torno a esta estrategia. Mira, la política del presidente, que él la llamó así, abrazos no balazos, puede ser muy incomprendida, porque en un país como el nuestro, que somos buenos para el pleito, pues nos gustaría ver al ejército replegando a los criminales, matando a los líderes de los grupos delictivos. Eso sería terrible. Eso fue lo que hizo Calderón. Eso fue, y no funcionó. Desde el primer mes se disparó el conflicto y ve los índices a los que llegó. Entonces, el presidente cuando dice abrazos no balazos, creo que todos entendemos el no balazos. La parte que a veces no se entiende bien es por qué abrazos. Quizás no sea la palabra más afortunada. Él recurrió a una frase que usa una poetisa en Chihuahua, de abrazos, no balazos, pero tratemos de interpretar qué significa abrazos. Significa parar el conflicto, parar la guerra, no usar a los militares para reprimir a los delincuentes, sino para contenerlos, no usar al ejército para imponer un orden provisional o aparente en las comunidades más conflictivas, no, sino ir allá a cuidar a los ciudadanos. Tú vas a la tierra caliente de Michoacán, hay una enorme presencia militar, pero no están buscando ni levantando piedras para encontrar criminales y matarlos, están haciendo presencia para inhibir la actividad delictiva y proteger a la sociedad. Eso significa los balazos. Los abrazos y no balazos. ¿Qué significa más lo de los abrazos? Pues ganar tiempo para que haya un desarrollo social. El presidente lo ha dicho, ahí en ese libro que te regalé, que lo escribí hace 10 años, ahí lo digo también. La paz es producto de la justicia social. Y el presidente le ha apostado a eso, a lo que yo en ese libro le llamo la seguridad humana. ¿Qué es la seguridad humana? Darle a los mexicanos lo básico: seguridad educativa, seguridad económica, empleo, seguridad de salud, acceso a servicios de salud, a medicinas, darle seguridad cultural, seguridad tecnológica, seguridad ambiental, seguridad urbana, seguridad ciudadana. En la medida que le das eso a los mexicanos, en esa medida se fortalece la seguridad, porque como ha dicho el presidente, los humanos no nacemos delincuentes, pero a veces las circunstancias, la desesperación hacen que un padre de familia delinque porque su esposa se le está muriendo y no tiene cómo atenderla en un hospital o con un médico, y delinquen. Entonces, si a la gente se le resuelven sus problemas básicos, en automático baja la delincuencia. Eso está probado en el mundo. Está aprobado en el mundo. Y a eso se está dedicando el presidente. Por eso le atacan tanto sus programas sociales. Claro. Y eso va a llevar tiempo, porque el retroceso social es muy grande, la deuda social en México es muy grande. Y los gobiernos anteriores no se dedicaban a eso, se dedicaban a robar, se dedicaban a privilegiar a algunos sectores. Y la pobreza creció y la marginación creció. La deuda social es muy, muy grande. La está resolviendo el presidente. Yo espero que quien llegue a la presidencia de la República dentro de 2 años, y espero que sea Claudia Sheinbaum, espero que continúe con esta política, que la perfeccione si es posible, y que avancemos más rápido en regresarle a México seguridad, tranquilidad y prosperidad social. Así de plano, Claudia Sheinbaum. Sí, pues es la mejor. No es la menos peor, es la mejor. Tiene muchísimas cualidades para ser una buena presidenta, y no solamente porque sea el tiempo de las mujeres, sino porque en este país nos hemos preguntado muchas veces, ¿estaremos preparados para que nos gobierne una mujer? Claro que sí, hombre, ya hemos tenido presidentas municipales, gobernadoras, legisladoras, y la experiencia ha sido más positiva que negativa. No, la pregunta debiera ser, ¿habrá una mujer preparada para ser presidenta de México? La respuesta es sí, es Claudia Sheinbaum. De las últimas cosas, hablas de corrupción en los gobiernos pasados. Tú invariablemente formaste parte de ese grupo de la élite panista.
A ti sí te pueden poner de cabeza y no van a sonar los centavos, Manuel. Totalmente, al contrario, pueden investigar mis cuentas, hasta deudas tengo, hombre, o sea, en este mundo de corrupción, en los espacios oficiales, en los espacios de la política, cuando te dedicas a cosas indebidas, pues vives muy bien. A mí a veces me encuentran, me dicen, oiga, ¿por qué está ahí este carrito? ¿Dónde están sus escoltas? Pues no, yo no tengo escoltas, ni tengo... A pesar de los temas escabrosos, ¿no traes escolta? No. Ya ha habido algunos amigos o amigas, no muchos, pero en estos días, hoy te tienes que cuidar, eso que dijiste, pues ¿qué dije? Si no dije nada malo, o sea, hazme caso a mí, ve lo que yo dije, no hagas caso a la estridencia, a la tergiversación de algunos comunicadores que de manera muy insensata y muy imprudente, pues trataron de subir el tema con ese enfoque. No, vivo con la conciencia tranquila y gracias a Dios nunca he tenido que avergonzarme por un acto indebido. Que sea la primera de muchas, porque seguramente este tema no va a olvidarse y no debería de olvidarse el tema de la seguridad, y sé que mucho tendremos que seguir platicando sin censura contigo, Manuel Espino. Te agradezco por la confianza y bueno, pues ya algún día también nos contarás, porque tengo un amigo, la gente piensa que es un amigo imaginario en Sin Censura, mi amigo Charlie, que me dijo, pregúntale cómo se pistea con Felipe Calderón. Ya nos contarás esas historias porque... Ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo. Ahora resulta. Te agradezco mucho, Manuel. No, Vicente, al contrario, saludos a tu auditorio. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.